Ok. Bueno, ayer veíamos las estructuras que podemos identificar en una radiografía lateral. Aquí está ejemplificado las estructuras que debemos dibujar para hacer un análisis cefalométrico que van a utilizar en ortodoncia. Aquí, pues obviamente están resaltadas, pero hay algunas estructuras que luego a veces no son muy nítidas en una radiografía y les voy a enseñar este, referencias que deben utilizar para poderlas ubicar. ¿Sí? Uno de ellos, el más difícil luego a veces de identificar, es el conducto auditivo externo. Es común que se confunda con el conducto interno, que está más arriba. ¿Sí? Este es el interno. O incluso con las celdillas mastoideas, que también me ha pasado. Para poderlo diferenciar debemos ayudarnos del cóndilo. ¿Sí? Aquí está el cóndilo. Ese por lo general se ve muy bien, siguiendo lo que es el borde posterior de la rama. Nos continuamos. A veces es difícil verlo por completo, pero por lo menos la parte posterior, en un 99% de las radiografías se ve perfectamente bien. El conducto auditivo externo se encontrará por detrás del cóndilo, como vemos aquí, separado por unos pocos milímetros. Su borde superior coincide con la máxima concavidad de la cavidad glenoidea, como vemos aquí está en el mismo plano. Su parte posterior coincide con la parte más cóncava, más profunda de la cavidad glenoidea. Así es como lo podemos ubicar, ¿sí? En ocasiones sí no se ve absolutamente nada esta estructura, ¿sí? Y pues ahí hay una referencia, hay una regleta que se llama regleta de Ricketts, en donde la ponemos generalmente en la eminencia articular, si se ve muy bien. La colocamos sobre ahí y nos puede dar una aproximación muy cercana de dónde puede estar ubicado el conducto auditivo externo, ¿sí? Siempre, siempre colocándolo casi al mismo nivel que el cóndilo. Nunca pegado aquí, ni más acá, ni más arriba. Más o menos a este nivel. Ahorita les voy a enseñar una radiografía donde esta porción no se ve. Borde anterior del agujero magno, este piquito que ven aquí, también luego a veces es difícil de ver. En ocasiones, debido a la sobreimposición, no es posible visualizar debidamente. Cuando esto ocurre, la mejor referencia es el vértice de la apófisis odontoides del axis. Por encima de este, a unos de entre 2 a 4 milímetros, se va a encontrar esta estructura. ¿Sí? El borde anterior del agujero magno. ¿Sí? Que termine en piquito. Debemos dibujar todo el cuerpo de los esfenoides, la apófisis basilar, y tiene que terminar en forma triangular, aquí. ¿Sí? La fosa pterigopalatina, aquí la vemos, también es difícil de ver. Muy frecuentemente las fosas se sobreimponen, dificultando su trazado. Debemos tomar, obviamente, la fosa más nítida, que luego a veces la podemos ver doble. De hecho, aquí incluso se ve doble. ¿Sí? Dibujamos siempre la que se vea mejor. Para guiarnos, para poderlo ubicar, usamos la pared posterior del seno maxilar. ¿Sí? El seno maxilar, ese se ve perfectamente bien. Y nosotros ya sabemos que
La tuberosidad del maxilar forma lo que es la pared interna, la pared anterior de la fosa pterigo-palatina. Entonces, para ubicarlo, ubicamos la pared posterior del seno maxilar y ahí atrás vamos a encontrar la fosa pterigo-palatina. Y debemos dibujarla con forma de gota invertida, alargada. ¿Sí? La espina nasal posterior, miren, aquí no se ve, pero aquí se los puse. Como se puede ver en la imagen, no se ve dónde termina el paladar óseo, ya que se confunde con la membrana palatina. Esto es parte ya de la membrana palatina. Para guiarnos y poder ubicar esta estructura, nos guiamos con el vértice de la fosa pterigo-palatina, aquí está, el cual proyectamos virtualmente y donde debería interceptar con el proceso palatino, ahí ubicamos la espina nasal posterior. ¿Sí? Aquí como no se ve, pero no hay duda de que está aquí, si prolongamos el vértice, ¿sí? Es ahí donde vamos a encontrar la espina nasal posterior. No puede estar ni antes ni después. ¿Sí? Debe ser exactamente donde el vértice, si lo proyectamos virtualmente, intersectaría con el proceso palatino del maxilar. Aquí lo ubicaríamos, la espina nasal posterior. El borde orbitario, ¿sí? Aquí se ve doble, ¿sí? Aquí se ve uno, aquí se ve otro. Al igual que muchas otras estructuras en una radiografía sufre de sobreimposición, observando dos rebordes, la verdad no importa cuál se trace, puede ser la más anterior, la más nítida, o incluso hay autores que dicen que tiene que trazarse en medio de las dos. ¿Sí? Yo personalmente me voy por la más nítida. Cuando no es muy evidente el reborde, nos podemos apoyar con la apófisis piramidal del maxilar. Ubicamos bien la apófisis, esa por lo general se ve bien, y nosotros sabemos que su pared superior forma el piso de la órbita, y por lo tanto un poquito arriba va a estar el reborde orbitario. ¿Sí? Lo que nos interesa del reborde, ¿sí? No es todo esto, esto no tiene mucha relevancia, lo que importa es la parte más inferior, aquí. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. La sutura frontonasal a veces no se ve, ¿sí? A veces sí, es muy evidente, está la línea quebradita aquí, pero en ocasiones aquí, por ejemplo, en esta imagen solamente se ve aquí y acá adelante ya se pierde. Los huesos propios de la nariz se observan perfectamente en la mayoría de las radiografías, pero en ocasiones no es posible determinar con nitidez la sutura. Como les explico, aquí solamente se ve bien aquí la parte de atrás, adelante se pierde. Para poder trazarlo es necesario dibujar los huesos propios como un triángulo alargado, con el ángulo anterosuperior ubicado en la máxima profundidad de la concavidad del contorno frontonasal, es este. Y en la parte más profunda, ahí vamos a ubicar pues, la continuación de la sutura frontonasal. Ok, otra, la apófisis coronoides. Esta también es un rollo ubicarla. De las más difíciles de identificar para los clínicos no entrenados, gracias a la nueva tecnología digital, la tarea de ubicarlo es más sencilla. En radiografías de antaño, radiografías que a mí me tocaron, a veces era imposible ver esto. No se veía ni la apófisis ni la escotadura. Pero pues ya con la nitidez que ya nos ofrece la radiografía digital, ya es posible ubicarla y dibujarla sin problema. Pero aún así, hay radiografías digitales en las cuales no se ve absolutamente nada. Y ahí lo que hacemos, en ortodoncia utilizamos un truco, sobreimponemos una radiografía panorámica, obviamente del mismo paciente, para poder identificar esta estructura. En el trazado de Steiner creo que no es tan importante que tracen la apófisis coronoides y la escotadura sigmoidea. Es el que van a utilizar, estoy seguro, el análisis de Steiner en ortodoncia.
Pero, por ejemplo, para la especialidad, para Ricketts, sí se tiene que ubicar esto. ¿Sí? Y es por eso que la mayoría de los detractores del análisis de Ricketts critican mucho eso, que pues, luego a veces la apófisis coronoides y la escotadura no se puede identificar, el conducto auditivo externo que tampoco se puede identificar, pero, o sea, pues por eso hay que estudiar, estudiar, estudiar y pues practicar, practicar, practicar. No hay otra. Ok, espina nasal anterior, aquí tenemos. En esta radiografía se ve muy bien, pero hay ocasiones en que no se ve absolutamente nada, ¿sí? Pero podemos ubicarla en promedio. Dicha estructura es apenas una prolongación muy delgada del borde anterior del hueso maxilar. Es por eso que en ocasiones no se observa con nitidez. En algunas ni siquiera se visualiza. En estos casos usamos como referencia el ala de la nariz. El ala de la nariz sí se ve muy bien. La espina nasal anterior debe estar más o menos a la mitad del ala de la nariz, como se ve aquí. El ala de la nariz es todo esto. ¿Sí? Entonces, más o menos nos imaginamos la mitad. A ese nivel, el sentido vertical debería estar. Su punta apenas abarca un tercio de la longitud anteroposterior. Esto es, bueno, yo creo que más bien sería como un cuarto. Apenas la puntita entra un poquito en lo que son las alas de la nariz. ¿Sí? Sabiendo esto, no podemos dibujar en una radiografía la espina acá o hasta acá. Debe ser más o menos aquí. ¿Ok? Y de altura no lo pueden poner ni abajo ni muy arriba. Tiene que ser un poquito a la mitad. Borde anterior del maxilar, este también, en muchos de los laboratorios que hacemos de cefalometría, no lo saben ubicar. Al igual que el anterior, en ocasiones no es visible, sobre todo la parte media, que es la crucial, esta zona. Esta parte por lo general sí se ve. ¿Sí? Para poderlo dibujar debemos tener en cuenta que siempre va a ser cóncavo y nunca debe tocar la raíz del incisivo superior. ¿Sí? O sea, sí puede ser muy delgadito, casi pegadito, pero no lo debe tocar la raíz, mucho menos sobrepasar. Debemos tener cuidado con el tejido blando del pómulo. Miren, aquí se ve. Me ha tocado que en muchos laboratorios no trazan aquí, sino que se siguen, trazan esto, el tejido blando del pómulo. Y pues obviamente eso está mal. Aquí siempre va a ser cóncavo. Aquí. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahí está una radiografía sin dibujar. Aquí vemos el seno maxilar, como les digo, bien, siempre bien definido. Y por acá atrás la fosa pterigo-palatina. El vértice lo prolongamos un poquito hacia abajo. Aquí va a estar la espina nasal anterior. Vean, aquí casi no se ve la espina nasal anterior, pero sí se ve perfectamente bien el ala. Y vean, la punta está a la mitad, ¿sí? Y abarcando un tercio en sentido anteroposterior. Aquí se ve, ¿ok? Y el borde anterior, aquí lo podemos ver perfectamente bien. Aquí no hay problema. Aquí un poquito de tejido blando nos está estorbando, pero siempre lo deben dibujar cóncavo. Siempre. ¿Sí? El reborde orbitario aquí se pierde un poquito, pero aquí ubicamos la apófisis piramidal. Esa también por lo general se ve. Y un poquito por arribita, aquí está el reborde orbitario. ¿Sí? El cuerpo del esfenoides, la apófisis odontoides, y vean, aquí está el vértice de la apófisis odontoides, un poquito arribita, se encuentra el borde anterior del agujero magno. Aquí vemos otra radiografía ya un poquito más difusa, y vamos a ver las mismas estructuras. Aquí se ve bien el cóndilo. Aquí no se ve el conducto auditivo externo. Debe estar por aquí.
También lo que es esta estructura que vemos aquí es para posicionar la cabeza. También podemos utilizarlo como referencia, ¿sí? Recuerden que el conducto auditivo externo no es, digamos, un conducto completamente transversal, sino que hace esto. O sea, el pabellón auricular, sí, colocan el posicionador, pero el conducto auditivo externo está un poquito hacia atrás y hace esto. Tiene una disposición irregular, ¿sí? Esta es obviamente la entrada del conducto auditivo externo del pabellón auricular, pero el óseo no coincide. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Lo que debemos utilizar es el cóndilo. Aquí está el cóndilo. Como les decía, su parte posterior generalmente se ve bien, ¿sí? Entonces lo podemos dibujar más o menos aquí. La eminencia articular aquí está. Entonces el conducto auditivo externo debería estar, sí, debería estar por aquí. ¿Sí? Este es el interno y estas ya son celdillas mastoideas. ¿Sí? La fosa hipofisiaria, esa generalmente se ve bien en todas. ¿Sí? Miren aquí la apófisis coronoides y la escotadura sigmoidea no se ve muy bien, pero por la práctica yo la puedo dibujar aquí, más o menos. Aquí se ve una parte. La apófisis coronoides estaría por aquí. Aquí ya se ve el borde anterior de la rama mandibular. ¿Ok? Sutura frontonasal, aquí se ve muy bien. El hueso propio de la nariz está muy alargado. Aquí lo podemos ver. Es la sutura. Y se pone peor. Luego a veces llegan radiografías así. Sí. El borde anterior, la espina nasal. Aquí la espina nasal se empieza a perder, pero el ala se ve perfectamente bien. ¿Sí? Por lo tanto, la punta estaría por aquí. ¿Sí? Y el borde anterior, cuidado con esto, no es este, siempre va a ser cóncavo. De esta forma. Ok. Aquí ya se puso más interesante. El conducto auditivo externo, miren, se ve perfectamente bien. Aquí está el cóndilo, la eminencia articular, la cavidad glenoidea. ¿Sí? Igual, la escotadura y la apófisis coronoides no se ven muy bien. Yo la identificaría más o menos por aquí. ¿Sí? La fosa pterigopalatina no se ve muy bien, pero sí, siempre se va a ver bien el seno. Por lo tanto, si esta es la pared posterior, la fosa estaría por aquí, ni más ni menos. Aquí se ve bien la espina nasal posterior y aquí podemos ubicar arribita el vértice de la fosa pterigopalatina. Aquí es complicado poder ubicar la espina nasal anterior. El ala está por aquí. La espina nasal anterior estaría por aquí. Se me hace muy abajo. Debería estar un poquito más arriba. Sí, no hay un maxilar que haga esto. Sí, siguiendo lo que es el proceso palatino. Sí, debería estar por aquí. El borde anterior, aquí. Bien. Curiosamente, el tejido blando se ve muy bien aquí. Cuidado con esto. ¿Sí? El borde anterior siempre es cóncavo, siempre. La órbita creo que sí se ve mejor. ¿Sí? Y la sutura frontonasal debería estar por aquí. Y si esto no puede empeorar, vean, así me han llegado radiografías así. ¿Sí? Cuidado con esto, este no es el conducto auditivo externo. ¿Sí? Vean el cóndilo, aquí está, esta es la eminencia articular, la cavidad glenoidea. Por lo tanto, el conducto auditivo externo, aquí se alcanza a ver un poquito, es este. ¿Sí? Entonces, cuidado. Usen esas referencias que les he dado para poder ubicar estas estructuras.
El seno, si el seno siempre se ve bien. Y la fosa pterigopalatina, aquí está. Espina nasal posterior. El ala de la nariz, miren, aquí está. La espina nasal anterior estaría por aquí. Miren, curiosamente aquí la concavidad se ve perfectamente bien. ¿Sí? Reborde orbitario. Aquí ubicamos la apófisis piramidal. Un poquito por arriba. Aquí está. Los huesos propios de la nariz, aquí se ven muy difusos, pero el frontal se ve muy bien. Aquí termina el frontal y aquí empiezan los huesos propios de la nariz, por lo tanto estaría por aquí. ¿Ok? Entonces, pues, no importa qué tan mala calidad luego a veces les lleguen las radiografías. Si conocen estas referencias, no van a tener problema en ubicar estas estructuras. ¿Sí? Radiografía panorámica es otra radiografía de uso muy común. Es una imagen tomográfica extraoral que muestra en una sola placa todas las estructuras óseas y dentales de maxilar y mandíbula. Sirve para, pues, todo esto, valoración de la dentición, número, tamaño, forma y relaciones con otras estructuras. En cirugía la van a utilizar para ver la relación que guarda el tercer molar con el conducto del dentario inferior. Valorar el eje de erupción de los dientes permanentes durante la dentición deciduo mixta. Esto es la principal aplicación clínica para ortodoncia. Ver cómo vienen, ¿sí? No deben venir en una angulación mayor a 20 grados. Si hay una angulación mayor a 20 grados, nos está hablando de que ese diente tiene un alto índice de que se quede atrapado. Y hay que actuar desde ya. Desde ese momento tenemos que hacer algo y no esperarnos a que termine de crecer el paciente, llegue a la adolescencia y el diente ya esté impactado. Lo podemos corregir, lo podemos identificar desde antes. Debido a que casi no sufre de deformación en las partes laterales, es un buen instrumento para valorar la forma y tamaño de las ramas mandibulares. Valorar desviaciones de la línea media, aunque es discutido por su alto grado de deformidad en la línea media. Esta es la principal desventaja de la radiografía panorámica, que en la línea media las estructuras empiezan a deformar. Aquí la tenemos, ¿sí? Vean la rama, por lo general se ve bien, se ve completita, canal mandibular, ¿sí? Conducto auditivo externo. ¿Sí? Las partes laterales están bien definidas. Esta radiografía panorámica la escogí porque se alcanza a ver parte del cráneo, del neurocráneo. Por lo general se ve de aquí hacia abajo. Sí, es raro que llegue una que se llegue a ver hasta la apófisis cresta de gallo. Sí, los senos frontales, las eminencias orbitarias, la órbita, sí, es raro que se llegue a ver. Aquí se ve hasta la fosa hipofisiaria, el seno esfenoidal. Y bueno, lo que les comentaba, vean esta inclinación, no es mayor a 20 grados, no hay problema de que este diente se impacte, pero si estaría en esta disposición, cuidado, hay que hacer algo. Eso es señal de que hay falta de espacio y debemos utilizar ortopedia para aumentar la longitud de arco, si no este canino, que es el último invitado a la fiesta, puede quedar atrapado. Y estas son todas las estructuras que podemos ver en una radiografía panorámica. Aquí está señalado todo. ¿Sí? Esta línea que se ve aquí es la lámina cribosa, la apófisis cresta de gallo, seno frontal, la órbita. Hay que señalar el cuerpo del esfenoides, la 11, la fosa hipofisiaria, seno esfenoidal, eminencia articular, cavidad glenoidea, conducto auditivo externo, apófisis mastoides, la apófisis estiloides, vean aquí se alcanza a ver un poquito, ¿sí? La escotadura sigmoidea. Mande, hijo.
Ok, la espina nasal anterior, la sutura intermaxilar, el gancho o amulus. No en todas las radiografías se ve, aquí sí se alcanza a ver, bien desarrollado. Aquí todo esto. Sí. A ver, ¿qué más podemos identificar aquí? Seno frontal, ok. La órbita, vean aquí cómo está deformada. Aquí está de una forma más regular y aquí está alargada junto con el seno maxilar. ¿Sí? Tabique, tabique nasal, el cornete inferior, ¿sí? El cóndilo, la apófisis coronoides, el conducto mandibular y esta línea blanca que vemos aquí es el proceso palatino. Y esta línea que se alcanza a ver aquí es parte del arco cigomático. Esto. El arco cigomático viene desde aquí y aquí se difumina. Igual de este lado, aquí se prolonga. Esta línea blanca es el arco cigomático. La radiografía posterior anterior, estas son otras proyecciones. La lateral y la panorámica son las que van a ver, las más van a usar a nivel licenciatura. La posterior anterior también se utiliza en cirugía maxilofacial, en ortodoncia. Proporciona una imagen craneofacial en sentido anteroposterior. Para su obtención, la película queda por delante de la cara, es decir, la película está aquí y el rayo está acá. Porque las estructuras que queremos ver nosotros, pues son obviamente el macizo facial. ¿Sí? Si la pusiéramos al revés, la placa acá atrás y el haz del rayo aquí, lo que saldría más nítido sería esta parte. No me interrumpas, hijo, estoy dando clase. Ok. No debe confundirse con la radiografía anteroposterior, que es lo contrario. Placa acá y rayo aquí. ¿Sí? Posterior anterior o anteroposterior es la dirección del rayo. Póstero anterior, ¿sí? Es la que nosotros usamos y antero-posterior es la que, no sé, utilizan en neuro, no sé, para ver esta parte del occipital, ¿sí? Sirve para complementar la radiografía lateral y valorar asimetrías, análisis transversal, planificación para cirugía ortognática, detectar canteamientos de plano palatino y oclusal. Esa es la principal utilidad. Otras proyecciones, radiografía submentoniana o submentovertex o de Hirst, es esta que vemos aquí. El rayo entra por aquí, la película está acá, hasta más o menos este nivel, tiene que ser en esta dirección. Esto lo utilizan más en cirugía maxilofacial. En ortodoncia no se utiliza una foto para ver asimetría de Williams, sobre todo, cuando vemos que un lado está creciendo más que el otro. ¿Sí? Si sospechamos que hay asimetría de Williams, es suficiente nada más con una foto. ¿Sí? Al paciente le pedimos que alce su mirada, su cabeza la doble lo más atrás que pueda y se toma una fotografía de aquí. ¿Sí? Esta radiografía, por lo menos en ortodoncia, pues no es necesaria. ¿Sí? Y aquí podemos ver base de cráneo. ¿Sí? Aquí, de hecho, vean, aquí se ve el agujero espinoso, el agujero oval. Estas son celdillas etmoidales. Los procesos palatinos del maxilar, el agujero magno, la apófisis basilar. Por aquí estaría el agujero rasgado posterior. Este sería el conducto carotidio. Ver los senos esfenoidales, ver la forma de la mandíbula, que aquí, por ejemplo, no es muy regular. Evaluar fracturas y desplazamientos de los arcos cigomáticos. Vean, el arco cigomático se ve perfectamente bien. ¿Sí? Y bueno, la angulación que se debe con la que se debe tomar. Radiografía de Tone. La angulación que se debe utilizar, cómo se tiene que posicionar el paciente. Sirve para ver la fosa craneal posterior, ¿sí? Hueso occipital, peñascos, agujero magno, los conductos auditivos externo. Otras proyecciones, la de Waters, esta también se usa mucho en maxilofacial.
Es una radiografía para ver los senos maxilares. Aquí, como dice aquí, sirve para todos los senos paranasales en general, pero para ver cada seno individualmente hay proyecciones específicas. También podemos ver los agujeros rasgados posteriores, órbita, sutura frontocigomática y fosas nasales. Muy bien, eso sería todo de esta presentación. Si no se las he pasado, ahorita se las paso. Sigamos con el siguiente tema. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, me llevó más tiempo de lo planeado, entonces no creo que acabemos hoy. Bueno, no importa. No hay prisa. Muy bien. Fontanelas y desarrollo general del cráneo. Es un tema muy sencillo. Los huesos del cráneo, según su origen, se dividen en huesos de origen endocondral o cartilaginoso, que consiste en un esbozo del cartílago hialino, es decir, imagínense el esfenoides. El esfenoides se va osificando a partir de un cartílago que tiene la forma ya del hueso como tal. Y ese cartílago se va a ir osificando y va a formar lo que es el hueso esfenoides. Esos son los huesos de origen endocondral. Ok. Se osifica en diversos puntos hasta ser reemplazado en su totalidad por tejido óseo. A este grupo pertenecen los huesos de la base craneana, como el esfenoides, el etmoides, el peñasco del temporal y el occipital. De origen intramembranoso o de membrana, se desarrollan a partir de una membrana de tejido conjuntivo embrionario, osificándose de forma regular desde el centro a la periferia. A este grupo pertenecen los huesos planos de la bóveda, como la escama del frontal, los parietales y la escama del temporal. Muy bien. Como vimos anteriormente, los huesos de la bóveda tienen origen intramembranoso, por lo tanto se osifican del centro a la periferia. Al nacer, los ángulos de los huesos de la calvaria aún no están osificados completamente, presentándose espacios de tejido conectivo membranoso denominados fontanelas. ¿Me expliqué con esto? ¿O no les quedó muy claro? ¿Sí les Creo quedó que claro? sí. No los oí. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Miren, vamos a utilizar el hueso parietal. Siempre uso el hueso parietal como ejemplo porque es el más regular. Ahí así, más o menos. ¿Sí? El hueso parietal es de origen intramembranoso. Entonces imagínense una membrana, ¿sí? De etapa temprana. Y el parietal se empieza a osificar del centro. Y se empieza a formar hueso, se empieza a formar hueso, 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 hueso. Y cuando nace, estas zonas quedan todavía con la lámina membranosa. ¿Me explico? Los ángulos no quedan completamente osificados. ¿Sí? Al nacer el niño, ¿sí? Aquí todavía tiene tejido membranoso. Y a esos espacios que aún no se han cerrado se les llama fontanelas. ¿Sí? Las molleras. Sí, que ahora está muy de moda eso de mollera sumida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Okay. Existen 6 fontanelas, 2 en la línea media y 4 a los lados. La más importante es esta, la fontanela anterior o bregmática, de forma romboidal, más amplia en los sentidos antero-posterior, ubicada entre el frontal y los parietales, es decir, aquí, en esta zona. Cierra entre los 9 y los 18 meses postnatales.
En algunos casos hasta se puede llegar a cerrar hasta los 2 años, ¿sí? Esta fontanela es la que siempre, siempre, siempre revisan los pediatras. No sé si se han fijado, ahí para los compañeros, los que tienen hijos, si alguna vez lo llevaron a sus hijos al pediatra, ¿sí? Lo primero ¿qué era lo que hacía el pediatra? Sí, lo pesaba y todo, ¿y qué hacía? Le revisaba la fontanela, ¿sí? La fontanela es, sobre todo la bregmática, no habla mucho, pues, de cómo se está desarrollando su cráneo, ¿sí? Y también de qué también hidratado está. Si está sumidita la mollera, la fontanela bregmática, quiere decir que el niño está un poquito deshidratado, ¿sí? Fontanela posterior o lamboidea, de forma triangular con base inferior, ubicada en la confluencia de los huesos parietales y occipital. Estamos hablando acá. ¿Dónde está el punto? Lamboideo o lambda. Cierra entre el primer y segundo mes de nacido. Este se cierra muy rápido. Fontanelas anterolaterales, ¿sí? También llamadas esfenoidales o téricas, pues donde está terion, ¿sí? El punto terion. Ubicada en la unión del ala mayor del esfenoides, el parietal, entre la escama del temporal y el frontal, y son de forma irregular. Y las fontanelas posterolaterales, mastoideas o astéricas. Esto ya lo conocen. ¿Se acuerdan de bregma, lambda, terion y asterion? ¿Sí? Así las pueden denominar estas fontanelas. Ubicada en el punto de confluencia del occipital, parietal y porción petosa del temporal, es de forma irregular. Aquí está la fontanela bregmática, la lamboidea, la astérica y la térica. Uh-huh. Ok. Función. Permiten el crecimiento de la cabeza, ¿sí? Permiten la compresión del cráneo durante el nacimiento sin lastimar el cerebro, ¿sí? Durante, obviamente, pasa por el canal vaginal, ¿sí? Se puede comprimir un poquito. En pediatría proporciona signos de retención de líquidos, meningitis, si es una fontanela abultada, es decir, está salida, o deshidratación o desnutrición si está deprimida. Craniosinostosis, esta es una característica cuando las fontanelas se cierran antes de tiempo y proporciona malformaciones craneales dependiendo de dónde se presente. Por consiguiente, se presentará compresión del sistema nervioso central. Cuando se presenta esto, pues hay que romper las suturas, ¿sí? A mí me tocó ver una cirugía de estas. Muy bien, ahora sí. Los puntos que vienen siendo puntos y planos, que ya viene siendo el último tema del curso. No se los voy a alcanzar a dar todo, ¿sí? Ya mañana terminaríamos. Hay puntos craniométricos y hay puntos de tejidos blandos. Vamos a empezar a ver los de tejidos blandos, ¿sí? Su importancia reside en el estudio bioestético del perfil, de alta importancia en cirugía ortognática y ortodoncia, para diferenciarlos de sus homónimos óseos, porque hay, por ejemplo, nación, hay un punto nación óseo y hay un punto nación blando. Para poder distinguir entre uno y otro, en los puntos blandos se les va a poner la apóstrofe, ¿sí? Por ejemplo, aquí Tritium es el primero que vamos a ver. Su abreviatura es TR y le vamos a poner una apóstrofe indicando, al poner la apóstrofe, que estamos hablando de un punto que se encuentra en tejido blando. Y Tritium, el primero que vamos a ver, es punto que marca la implantación o nacimiento del cabello
en personas con alopecia, es decir, con personas calvas, se toma como referencia la arruga más superior. ¿Sí? Así, si arrugo mi frente, si tuviera alopecia, pues Trishon lo tengo aquí. Pero si estuviera calvo, Trishon estaría acá. ¿Me explicó? ¿Sí? Es un punto que, bueno, sí se utiliza en algunos análisis cefalométricos, pero es muy variable. Es un poco latoso trabajar con este punto. Siguiente punto, la glabela. Si su abreviatura es una G con apóstrofe. Es el punto más prominente de la frente en el plano medio sagital. Aquí lo tenemos. Nación blando, ¿sí? Punto más profundo de la cavidad cutánea que cubre la sutura frontonasal. Aquí vamos a hallar nación, aquí. Oh, pronasal, punto más prominente de la punta de la nariz. Sencillo. Subnasal, este es un poquito difícil de ubicar. Punto en que la columela de la nariz y el labio superior se unen en el punto medio sagital. Desde el punto de vista práctico, es el punto más profundo de la curva que une los límites de la nariz y el labio, como vemos aquí. ¿Sí? Es un poquito latoso luego a veces de ubicar. ¿Sí? Ya con la práctica lo van a ubicar más fácilmente. Donde acaba la columela y empieza el labio, ahí es subnasal. Aquí. Vermilion, este creo que ya se los había mencionado cuando vimos región labial. Hay un vermilion superior y también hay un vermilion inferior. Punto de intersección del labio cutáneo con el borde vermellón del labio superior. Este es un punto que utilizamos en ortodoncia, sobre todo para medir el ángulo nasolabial. ¿Sí? Utilizamos subnasal y utilizamos vermilion para trazar un ángulo y una perpendicular a una línea vertical verdadera. ¿Sí? Medimos este ángulo. Este ángulo nos dice mucho de cómo debemos actuar en el tratamiento de ortodoncia. Labial superior, punto más anterior del labio superior. Sencillo. Estomion superior es el punto más inferior del labio superior. Aquí está, estomion. Estomion inferior, punto más superior del labio inferior. ¿Ok? En ocasiones, estomion superior y estomion inferior coinciden si es que ambos labios están en contacto, como aquí vemos esta foto. Es muy importante tomar las fotos y radiografías asegurándose de que los labios estén en completo reposo, ¿sí? Que luego a veces van a los que ya se han hecho ortodoncia, muchas de las veces a los gabinetes que van no saben cómo tomar radiografías y fotos. Y pues bueno, uno ya sabe y pues, bueno, pero lo ideal es de que los labios no los tienen que forzar. Sus dientes deben estar en contacto, pero los labios deben estar relajados, ¿sí? De tal forma que permitan un poquito de paso del aire. Hay casos como por ejemplo el de este muchacho, ¿sí? Que pues si los labios tienen una hipertonía de los labios y es inevitable, aunque se le pide estar en reposo, que los mantenga así. Este detalle del reposo de los labios es más importante sobre todo para pacientes que tienen incompetencia labial. Si vemos resequedad en los labios, si llegan conmigo y veo resequedad, y les hago mucho énfasis de cuando se vayan a tomar los estudios, digo, me importan las indicaciones que te digan ahí, ¿sí? Cuando te tomen las fotos, los labios tienen que estar separaditos, ¿sí? Para poder valorar los tejidos blandos y saber, pues, cómo tengo que proceder en el tratamiento de ortodoncia. Labial inferior, punto más prominente del labio inferior, igual otro punto muy sencillo. Vermilion inferior, punto de intersección del labio cutáneo y el borde vermellón del labio inferior. Vermilion inferior y labial superior pueden coincidir, como ahorita les voy a mostrar una imagen.
Aquí está, miren. En ocasiones en una foto o en una radiografía, vermilion superior e inferior pueden coincidir con labial superior e inferior respectivamente. Aquí son los mismos. ¿Sí? Tanto labial superior como vermilion son el mismo punto. ¿Sí? Como vemos aquí con este muchacho. Pogonion, punto más anterior o más prominente del mentón blando, en el plano medio sagital. Pogonion blando. Mentoniano, punto más inferior del contorno del mentón blando que se obtiene proyectando el punto mentoniano óseo. Bueno, eso es en una radiografía cuando tenemos dificultad para ubicar este punto, pero en una fotografía, pues está aquí. ¿Sí? No debemos pasarnos de aquí. Debe estar sobre el mentón óseo, abajito. En tejido blando debemos poner ese punto. No lo podemos poner más atrás porque este ya es de la región suprayoidea. Cervical, punto más profundo del contorno mentocervical, es un punto muy variable, como vemos aquí. Esta chica, este muchacho lo tiene muy pronunciado. En ocasiones es inexistente en pacientes con papada. Aquí no está. No hay punto cervical, ni modo de ponerlo hasta acá. No, simplemente no hay. Ok, bueno, y puntos cefalométricos óseos los vemos ya el día de mañana. Mañana yo creo que sí acabamos. Me llevo un poquito más de tiempo en la interpretación. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna No, duda? No, ¿Mande? no. ¿No? no. Bueno, entonces aquí le dejamos. Nos vemos el día de mañana. Muy bien. Sale. Ay, Bye. dígame. No, que adiós. Ok. Sale. Hasta luego.